Muy buenas tardes y en nombre de la iniciativa ciudadana Imagina un Boulevard os damos la bienvenida a este tercer encuentro ya en el Boulevard, un espacio que hemos creado para divulgar y difundir y debatir también, ¿por qué no?, puntos de vista sobre cuestiones relacionadas con el urbanismo y que afectan pues a la realidad de la ciudad de Oviedo y en concreto al proyecto que estamos intentando sacar adelante desde nuestra iniciativa, que es la regeneración urbanística integrada del Boulevard de Santullán. En primer lugar, quería saludar y dar la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy en la sala. En primer lugar, a María Rosa Alba, a la arquitecta. Hola, María Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, agradeceros lo primero vuestra invitación para participar en esta jornada tan interesante. Gracias a ti por disponer generosamente de tu tiempo para participar en el encuentro. También está con nosotros Pedro Menéndez, que es periodista y que va a estar encargado de animar y de moderar el coloquio, que ya lo ha hecho muy bien en el último encuentro. Buenas tardes, Pedro, y muchas gracias. Hola, gracias a vosotros por llamarme otra vez para participar de ello. Muy bien. Estamos esperando a que se incorporen también a la sala Carlos Paniceres, que es el presidente de la Cámara de Comercio y de Oviedo, y Antonio Huerta, que es geógrafo y experto en patrimonio industrial. Bueno, yo quisiera comentar, pues haciendo una pequeña referencia, un repaso a los anteriores encuentros. Si en el primer encuentro nos concentrábamos o nos dedicábamos a una cuestión que para nosotros en el Boulevard es esencial, como es la participación ciudadana, y conocimos una experiencia muy interesante de participación de la ciudadanía en la construcción del entorno, que es la de Parque Sí Chamberí. Ya tenemos a Toño Huerta. Hola, Toño, ¿nos oyes? Buenas tardes. Hola, no sé si me oís bien, porque estoy con el móvil porque tuve un problema con el portátil. A ver si lo voy solucionando. Sí, Toño. Hola. Yo te oigo bien, Toño. Vale. Sí, perfectamente. Vale. Muy bien. Bueno, pues como decía, el primer encuentro estuvo dedicado a la participación ciudadana. El segundo, abordamos la cuestión de la movilidad, el cambio de modelo de movilidad en Oviedo hacia un modelo más sostenible, y vimos la experiencia del plan de movilidad de Valladolid. En este tercer encuentro vamos a centrarnos en cuestiones relativas al patrimonio industrial de Oviedo y en concreto a responder a una pregunta que hemos planteado a los ponentes a los participantes de la mesa redonda de esta tarde y también a todas las personas que estáis siguiendo este encuentro, que es cómo podemos hacer para convertir el patrimonio industrial de Oviedo en un activo para dinamizar nuestra ciudad. ¿Por qué hablar de patrimonio esta tarde, de patrimonio industrial en Oviedo? Básicamente por dos razones. Oviedo cuenta con un patrimonio industrial muy rico, que es consecuencia, pues de su pasado, vinculado a las actividades fabriles, muy intenso, y que nos ha legado
un patrimonio industrial de gran interés, muy diverso y muy interesante, que precisamente en este momento está, por así decir, en una encrucijada, porque los grandes conjuntos industriales patrimoniales de Oviedo están en un momento de incertidumbre, porque no sabemos muy bien cuál va a ser su futuro, e incluso, bueno, pues hay riesgo de que no sean protegidos adecuadamente y que como ha ocurrido desgraciadamente en otros momentos históricos en la ciudad, pues que se deteriore y que se pierda, ¿no? Y eso nos parece que es una pena. Y en segundo lugar, nos parece muy pertinente este tema también desde el punto de vista de nuestra propia iniciativa, porque en el proyecto del Boulevard de Santullano hay una pieza clave para esa actuación, que es la antigua fábrica de armas de La Vega. Vamos a empezar ya sin más con el vídeo, con la presentación de Janis Petersen. Welcome and thank you for joining my presentation. I am Janis Petersen from the BZI, Berliner Zentrum Industriekultur, and I will talk about the transformation of Oberschöneweide, an area in Berlin that was and still is heavily affected by its industrial heritage. We will take a look at Oberschöneweide becoming a vibrant mixed-use place and the question how this came to be. I will start by giving a very quick historical outline, which will also help us understand the processes of the recent years of Oberschöneweide's history. Next, I will talk about the different programs and initiatives there have been since the 90s and, respectively, some of the involved players. Lastly, we will take a look at the current situation and at work and visions still ahead of us. So if I say Schöneweide, I talk about this area. As you can see, it is far on the outskirts of Berlin. Schöneweide is separated by the river Spree in Oberschöneweide, Upper Schöneweide, and Niederschöneweide, Lower Schöneweide. I will mostly focus on Upper Schöneweide. One of the first mentions of Schöneweide was in 1598, where it says, "Bei der schönen Weide," which roughly translates to "at the beautiful meadow." And that it was, just a big beautiful meadow, with huge taverns that the people of the surrounding cities and villages like to escape to in their free time. Here you see a postal card from 1896 that depicts the recreational image of the area until then. Then, following the ever so quickly accelerating growth of industrial areas, the populace of Berlin faced trouble finding space for industrial buildings in the inner city. Industry needed transportation, water, and a place to grow, and Schöneweide had just exactly that. So in 1896, Walter Rathenau, famous founder of AEG, bought 92,000 square meters of land and settled his production on Oberschöneweide, and with them came a massive amount of different industrial companies. In this map from 1907, you can see the growth of Schöneweide compared to the 1871 map, with a train station and lines in the lower left part of the map, industrial areas around the river of Spree, and living quarters in the upper Oberschöneweide part of the map. For matters of comparison, here are the two maps next to each other. So let's continue by taking a look at Oberschöneweide in numbers. As you can see, the area started out with just a few residents, but till 1895 there was a good increase of 450 residents. So looking at just another 5 years, the increment was huge. This is no doubt in correlation with the settlement of the industry. At the turn of the century, Schöneweide became the birthplace of German electricity, granting the place the name Electropolis. Now, looking at just another 20 years, you can see that Oberschöneweide grew massively. Let's take a jump to after the World War and the separation of Berlin.
In 1990, there were still 25,000 people working in Oberschöneweide. The GDR upheld the production in Schöneweide till then to its full extent. So just 1 year after the reunion, the former East Berlin companies couldn't hold up to the new market and had to close down. A lot of people lost their job, residents moved out. The spiral held up to the circa mid-2010s, until Oberschöneweide began to flourish again, as you can see in the rising number of residents. So we gotta ask ourselves, what imprint did this leave on the region? As mentioned earlier, the industry brought electricity, and with that light, to Schöneweide and Berlin. This is just one example of AEG representing itself as a bringer of light, using electricity to lighten the city, granting Schöneweide, and vice versa, Berlin, the nickname of Electropolis. Though at some point in the 20th century, people started calling Schöneweide Schweineöde, a name shift that still is around some rare times today. Schweineöde would roughly translate to pig's barren land or pig's desert. So we could say that the image of being a recreational hotspot on Electropolis has long been lost. But how did this malappropriation to Schweineöde happen? Now, the rising unemployment and the high amount of uninhabited properties and factory premises that were left to dereliction surely left a heavy imprint on the local populace. But the unemployment didn't happen till the 1990s. So what did happen before that? Since the 60s, the GDR planned to reconstruct Schöneweide heavily. For instance, they planned an underground train station to Schöneweide, but the big plans, they never happened. So because of that, the residential area and the industrial area just lingered and weren't reconstructed or renovated either. In Anja Stich's resident interviews from 1999 to 2000, some of the people mentioned that the facades grew dark by the heavy smog, and the local freight train, nicknamed the Bull, as you can see in the lower left picture, it was heavy and loud, shaking the ground as it moved. But then again, Schöneweide didn't remain the barren land. It made a transformation. So let's take a look at what happened since the 90s. In these two pictures, I would like to depict the difference in workload between 1990 and 2010 in Oberschöneweide. The area depicts the KWO area, Kabelwerk Oberspree, which would translate to Cable Factories Oberspree. As you can see in the lower left picture from 1990, you can see a lot of cable drums lying around on the premises. Those cable drums have also been produced in that area. Then in the picture on the right from 2010, all those cable drums are gone. This is because a university moved into the premises of the area. Now let's take a look at the initiatives that happened since the 90s. In 1993, Berlin released the Leitsätze zur Stadterneuerung Berlin, which would roughly translate to guiding principles to renew the city of Berlin. For the area of Schöneweide, a whole bunch of conferences were held and examinations released. Among those were the strategies for Oberschöneweide. The strategies focused mainly on renewal of the 19th century houses, which, for instance, till then still had shared bathrooms between several flats. In 1995, a citywide bill was released to secure former tenants a right to regain the domiciles. This bill had a running time till 2005. In 1999, the Neighborhood Management Program started as part of the EFRI Social City Program. Social City has been renamed to Social Cohesion Program in 2019. We will take a look at key points of the program in a second. From 2011 to 2015, the Schöneweide Kreativ project was funded. Schöneweide Kreativ aimed at, and also they realized, at connecting local actors of the creative scene, for instance designers, artists and musicians, and also they strengthened the local and citywide reputation, for instance with an art festival.
At the same time, the 2011 to 2020 Senate-funded regional management was a very big player. Like its predecessor, the neighborhood management, the regional management also focused on Upper Schöneweide, just on a bigger scale, meaning they focused on the whole of Schöneweide, also Lower Schöneweide. Many of the key points we will look at in a second were also true for the regional management. Also, the regional management took over supporting the local creative scene after the Schöneweide Kreativ project ended. So, with that, there's a well-known problem in Berlin that occurred before in different districts. That when the district emancipates itself and becomes interesting for investors, the less wealthy creative scene that was a key factor in the district's image building in the first place is getting displaced. Since the fear of this was very real in Schöneweide in the mid-2010s, the regional management, together with the organized creative scene, released the Master Plan Art. The Master Plan Art aimed at securing permanent locations for actors of the scene. In this slide, you see some graphics depicting a few of the key preconditions to the Social City program. As mentioned before, it was renamed to Social Cohesion in 2019. In this case, I would only like to point out the mixed composition of the council, with a slight favor of local residents. Also, I would like to point out the requirement of an ongoing monitoring and evaluation. In the official English document concerning the Social City program in Berlin, it states that these socially disadvantaged areas were found to be affected by a demonstrable neglect of public areas, roads, squares and green spaces, as well as social infrastructural deficits. All district residents are invited to participate in discussion and outlining of a strategy. Also, it states that to initiate projects that help residents and businesses in identifying themselves with a district and motivate them to further their own district. So, looking at the requirements to be FRE funded, the neighborhood management in 1999 developed a strategy recognizing some of the key problems blocking a revitalization of Oberschöneweide. Let's take a look at those key problems. Hence, these are the solutions. For this matter, I represent them in a simplified manner. 1. To make industry areas accessible to the residents. 2. To get galleries, museums and educational institutes in the area. This again will lead to a settling of cafes and retail shops. 3. To connect the areas of Oberschöneweide and Niederschöneweide by building bridges. 4. Building a promenade along the waterfront. 5. Connecting the promenade, the bridges and the center marketplace. And 6. To reuse a historical reputation. This could either be the recreational reputation mentioned earlier or the reputation as being a technology hub. At the picture to the right, you see the successful concept of reorganizing the main street, allowing room for every traffic participant. Earlier I mentioned the bull train that was loud and heavy and shaking the ground. Connecting Upper Schöneweide to Lower Schöneweide was an early factor to increase infrastructure attractiveness. Hence, the Minatodenhagen Bridge was constructed between 2013 and 2017, and the pedestrian bridge Kaisersteg was constructed between 2005 to 2007. This was essentially doubling the amount of bridges from 2 to 4. In this picture, we can see 3 of the important infrastructure key points. 1. The building of the bridge, Kaisersteg, outlined by the yellow. That 2 connects to a center marketplace, the blue square, as well as 3 a recreational area, outlined by the waterside boulevard in green. A main part of the concept since 1993 was to remove the barrier and make the waterfront area accessible to all residents. Sadly, this only succeeded in half.
A part of the planned promenade is, as of today, still cut off by companies that don't want people crossing their premises, here outlined in red. Let's take a look at the next key point, culture and education. Hands down, the biggest coup was the settling of the HTV University of Applied Sciences into the biggest industry complex in 2006, which you can see on the picture at the upper left. With the university came thousands of young students, and in return the students attracted retail and culture, cafes and restaurants. Also, the students found affordable living accommodations nearby. A former electricity transformer company came at dawn, right next to the university. In 2009, the museum called Industriesalon established itself in an older factory building. The people of Industriesalon heavily supported all following initiatives and established themselves as a key player at networking the local residents and companies, as well as researching the place's history. Furthermore, the settling of the university had the side effect that the professors and students launched seminars that interacted with the landscape of Schöneweide, one of them being the yet unrealized memorial called Denkzeichen, as you can see on the picture on the lower left, which uses history in a playful interactive manner. The Industriesalon had similar plans of authentic sound and photography installations all over the district. In this slide you can see the Industriesalon's current project of establishing a landmark called Elektra at the center marketplace, earlier depicted in a blue square. Here is a picture of the huge gallery Rheinberghallen. I use this picture as a representative for the creative community mentioned earlier. In this respect, I would like to mention that Bryan Adams bought an older factory building nearby and made a gallery for the elite out of it. The internationally renowned artist Olof Eliasson established a gallery in Oberschöneweide too. On one hand, this is a representative for the success of making Oberschöneweide attractive. On the other hand, this is a turning point, since too many investors could mean a rise of local rent and a displacement of existing retail and culture, as pointed out by the Regional Management's final report of 2017. Another example of success is the old Bärenquell brewery, which was just recently restarted as a mixed-use area with a tavern, a flea market, an organic market, an open-air cinema and a club. By the way, they succeeded by launching a social media campaign highlighting the urban art that is hidden everywhere in the buildings and integrating the urban art in their concept. And this leads us directly to one of the most important factors, image. All the papers concerning Schöneweide since 1993 were talking image. Let's shake off the cacophony of Schweineöde and re-establish ourselves. There are different concepts and possibilities to garner from. Schöneweide as the recreational, green, leisure hotspot as mentioned earlier, or Schöneweide as the electropolis, the bustling, shining technology hub. Well, the decision was made in favor of electropolis. No doubt, to use the image favorably, historical research was important too. Good thing a university and a museum settled nearby. If you search for Schöneweide and Electropolis, you will find many examples on the internet. Here I just took 3 different screenshots. And it needs to be said that by now every second local company is using the word Electropolis, and it's in very high danger of becoming kitsch. So, lastly, let's take a short look at what's ahead for Schöneweide. The company called DAG bought an area around the old car factory NAG in 2019, which has been a mixed use of trades and offices since 2010. DAG is planning a center for science and technology, meaning spaces are being rented out for technology-oriented businesses. As you can see, DAG is using the old idea of a technological progression that Schöneweide once represented. Also, DAG considers financing another bridge, connecting the area to the train station of Oberspree near Adlershof. By the way, Adlershof also gained a very respected image of being a technology hub over the past couple of years, with many startups settling in the area. Additionally, DAG wants to finally remove the fences
and open the area to everyone as they walk through area. This means they will finally open another path of the Waterside Boulevard. Lastly, they pursue a green strategy, which obviously is in line with the technological progressive image that Schöneweide as a whole pursues. And this leads us directly to an interview given by Christoph Rauhut, head of conservation for the region of Berlin, who stated that repurposing industrial buildings is in line with the green strategy, and hence rebuilding is not. And with that, I would like to thank you for listening. I am Johannes Petersen, and I am working at the Berliner Zentrum Industriekultur, which in fact came into existence as a project between the HTW, University of Applied Sciences in Oberschöneweide, and the Deutsches Technikmuseum, German Museum for Technology in Berlin, in the year of 2011. Muy bien. Pues esa era la magnífica presentación de Jannis Petersen, que a mí me resulta muy interesante por tres razones, básicamente. De la visión estratégica, ¿no? Cuando una ciudad se plantea un proceso de transformación tan amplio como este, y la cantidad de estrategias y de planes y de programas que se han desarrollado, no solamente para promover la actividad económica, sino también, por ejemplo, para la rehabilitación de todos esos bloques de viviendas, de esas típicas manzanas berlinesas que con la caída del muro de Berlín todavía pues estaban carentes de algunos servicios básicos, ¿no? En segundo lugar, existe, ¿no? en su exposición la idea del concepto de imagen, ¿no? de la importancia que tiene la imagen que se proyecta de cualquier zona, de cualquier barrio, de cualquier ciudad hacia el exterior, una imagen positiva en este momento, en este caso, pues relacionada con el progreso de la industria, con el avance en esas tecnologías que a principios del siglo XIX era la electricidad, la luz, y después, ahora, pues está siendo otro tipo de aportaciones. Y por último, el papel que ha tenido en este proceso la ciudadanía berlinesa, tanto los habitantes como el resto de la ciudad, ¿no? Que sí que parece, por lo que cuenta el señor Petersen, que han sido protagonistas de todo el proceso y que ha habido también tensiones, ¿no? Y muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, entre la comunidad artística local y los nuevos usuarios de esos espacios que de alguna manera pues se beneficiaron pues de la mejora de la imagen y de toda esa proyección que consiguió el barrio en términos positivos, y ha habido ahí pues tensiones, ¿no? Y señalar que es un proceso que está en marcha, es un proceso que no está terminado, porque todas las cosas tienen un camino, y si en Oviedo tenemos una barrera urbanística que es la autopista, pues el río en este caso también es una barrera que separa zonas de la ciudad, y uno de los empeños es tender puentes, terminar de construir ese paseo fluvial, ese boulevard fluvial del que habla Petersen en su intervención. Bueno, pues yo por mi parte nada más, y ya le paso la palabra a Pedro para que dé inicio a la conversación. Si durante ella se incorporase Carlos Paniceres, pues nada, sin más le presentamos y que se una a la charla. Muchas gracias, Pedro, y adelante. Decía que de manera rápida, para ganar tiempo ya también, que vamos así un poco más justos, doy paso a María Rosa Alba, que es arquitecta, y el otro que va a tomar la palabra de momento, a la espera de si conecta o no Carlos, pues es Toño Huerta, que es geógrafo, que es representante del movimiento vecinal en Trubia y que también es fundador de la asociación, si no me equivoco, por el patrimonio industrial de Trubia. Entonces, partiendo un poco del vídeo que veíamos, bueno, son vídeos normalmente muy motivadores, ¿no?, de todo lo que se puede hacer en una ciudad. Yo no sé si desde vuestro conocimiento profesional
veis algunas de las cuestiones aplicables al caso de Oviedo, al caso, por ejemplo, de la fábrica de La Vega, de la fábrica y sobre todo también, como punto de partida, plantear la posibilidad que puede generar el patrimonio industrial como valor añadido y no como una carga, ¿no? Porque a veces en las ciudades parece que es algo que molesta, que derribar para hacer una ciudad moderna, y parece que en algunas experiencias como esta, que ya digo, no sé si es del todo aplicable a Oviedo, ¿no? Pero puede haber elementos que sí lo sean, pues parece que hay veces que hay muchas ganas de utilizar ya la piqueta y tirar las cosas porque molestan a la hora de hacer un crecimiento ordenado, ¿no? Como se dice a veces. Entonces, bueno, empezamos por María Rosa, por ejemplo. ¿Qué te ha parecido un poco ese vídeo? ¿Qué puede aportar a un caso concreto como el de Oviedo? Y bueno, ¿qué planteamiento podríamos hacer al margen de lo que puede verse en ese vídeo para Oviedo en concreto? Pues mira, como aspectos a aprovechar para aplicar en nuestra ciudad, me ha parecido interesantísimo cómo lo han abordado a partir de esas directrices a partir de esas directrices que se plantearon en Berlín para la renovación de la ciudad. Se gestó un plan de gestión de barrio, un plan en el que se involucró a creadores locales, que me parece, una idea imprescindible, y además un programa de cohesión social, claramente, bueno, vinculado al programa de cohesión, de cohesión social necesario para ser financiado por los fondos FEDER. Estas directrices de actuación, a mi modo de ver, me parece que debemos de tender a gestar algo similar para La Vega. Me parece un objetivo prioritario para comenzar, porque de esta manera podríamos llegar a crear barrio y ciudad, que es lo que creo que necesita este ámbito. O sea, tenemos un ámbito que tenemos que orientar tanto a la producción, por supuesto, como a la población. Y además, creo que estas directrices que se gestaron aquí supondrían también, en nuestro caso, bueno, y en cualquier otro, una continuidad en la política urbanística de desarrollo del ámbito, tan necesaria tanto para que tenemos en nuestras manos ahora de La Vega como para cualquier otro, ¿no? Y tan necesaria también para su éxito, me parece. Es de señalar también perdonad un momento porque... Sí. Perdón. Me he entrado aquí inesperada, vamos a ver. Es de señalar también cómo pone en valor la reputación del área, tanto como zona recreativa como centro tecnológico. Otro aspecto, otra reseña importante para La Vega, porque estamos siempre refiriéndonos a La Vega como si se fuera a convertir en un parque tecnológico solamente. Yo creo que no es ese el fin que se persigue, pero es necesario tener en cuenta este aspecto. Esto nos lleva también a 3 escalas de actuación que son imprescindibles para La Vega y que además se presta para ello: la escala de barrio, la escala de ciudad, la escala metropolitana. O sea, todo se interrelaciona. O sea, por eso tiene muchísimo que ver lo que acabamos de ver y cómo aplicarlo a nuestra fábrica, ¿no? Y luego como ha comentado también Manolo, el concepto de imagen que plantea es muy interesante porque respalda lo esencial, lo esencial del valor del conjunto industrial, ese valor patrimonial histórico. Se acoge a él como, o sea, tengo por aquí una nota que me llamó la atención y me parece muy interesante. O sea, utiliza esa imagen, las empresas que se instalan, utiliza una imagen de progreso tecnológico asociado con su pasado como seña de identidad. No escapan de esa seña de identidad, sino que se acogen a ella. Esto me parece esencial, le aporta un valor añadido
al entorno. Y está directamente vinculado, bueno, con este valor patrimonial que tenemos en nuestras manos, ¿no? Tanto de conjunto como las propias naves, como el valor espacial que tiene en sí cada nave. Bueno, es interesante. Bueno, es que ha comentado tantas cosas como también el arte urbano, cómo lo integra con el modelo de negocio. Bueno, muchos aspectos, sí. Sobre esa cuestión de la imagen, quería también detenerme porque me llamó a mí la atención y de paso ya le pregunto también a Toño. A mí me llama la atención como algunas ciudades de tamaño tal vez pequeño, bueno, grande en comparación con Oviedo, pero por ejemplo en Estados Unidos, ciudades como Seattle, que están como en una esquina del país, son capaces de tener una importancia grande dentro de lo que es la imagen externa de Estados Unidos. Mucha gente conoce a Seattle bien por la música, bien por lo que sea, pero son capaces de hacerse esa imagen. Mi pregunta, y también va un poco aquí ya la pregunta también a Toño, es si no hay gran parte de la ciudadanía no se vincula con esa imagen de ciudad industrial, ha vivido a lo mejor una parte importante de la ciudadanía, no digo toda, un poco de espaldas a esa ciudad industrial que fue Oviedo, porque se vincula más a una ciudad administrativa, una ciudad de servicios, y cuesta a veces enganchar con esa otra imagen de la ciudad industrial que fue, de hecho, y tal vez por eso cuesta más a lo mejor defender ese patrimonio industrial, porque al contrario que en otras ciudades, pienso a lo mejor en Gijón, o pienso a lo mejor en Mieres, o pienso a lo mejor incluso en Bilbao, aquí hay una menor implicación emocional con el pasado histórico industrial de Oviedo. Toño. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, un poco va en esa línea, todo este proceso al final de aculturización, creo yo, que vamos, destruir estos espacios industriales al final crea un impacto que conduce a una pérdida de identidad. Al final estamos hablando de la identidad. Oviedo, tanto la ciudad, el municipio sigue siéndolo, fue una ciudad industrial, sigue siendo un municipio industrial. Hablabas de Gijón, y Oviedo tenía más población activa en la industria que Gijón en un momento determinado. Patrimonio industrial, en Gijón se arrasó prácticamente con todo. La Camocha y poco más, exagerando un poco. Oviedo es de los concejos que más patrimonio industrial conservan en Asturias y elementos tan destacados como la fábrica de gas, la fábrica de La Vega, Trubia, la minería en Olloniego, etc. La Loza, ¿no? San Claudio. La Loza de San Claudio, exactamente. Hay muchísimos ejemplos por todo el territorio. Y es cierto que no es lo mismo la vinculación que la población pueda tener con ese pasado no tan lejano, es un pasado muy reciente, que pueda tener la gente de Trubia, de San Claudio, de Olloniego, que al final vivieron de la minería, de la loza, de la fábrica de armas. Todavía está muy vinculado a esa historia, a ese territorio al final, que en Oviedo. Cuando veía el vídeo veía muchos paralelismos con la historia industrial de Oviedo. Como decía antes, pues Oviedo fue muy importantísima. Tanto es así que el desarrollo urbano y demográfico de Oviedo de toda la segunda mitad del siglo XIX, yo creo que hasta el primer tercio del siglo XX, se debió a la industria. Desde que se instala la fábrica de armas de La Vega, en 20 años la población de Oviedo crece prácticamente un 120%, una relación directa. La población activa de Oviedo en el sector industrial, tengo aquí la nota, pues en el año 1930, que es cuando tiene el pico, es un 48%. Mientras que ahora apenas llega al 10%, incluyendo industria y construcción. Quiero decir, estaba totalmente vinculada a la industria y, sin embargo, se está perdiendo. ¿Y por qué? Buena pregunta. Antes hablaba de la aculturización. Es cierto que, aunque hay esos paralelismos, luego Oviedo tiene sus singularidades. Todavía pesa mucho esa figura del Oviedín del alma. Al final, fue un plan consensuado. Realmente Oviedo se hizo la ciudad burguesa que todos conocemos hoy en día, pues fue un plan orquestado por esa burguesía local que quería expulsar toda la industria, tanto la parte productiva como la reproductiva, como diría el profesor Manolo Maurín. Querían expulsarla para hacer su ciudad, una ciudad a su imagen y semejanza. Entonces se fue expulsando hacia los arrabales toda esa industria para crear esa ciudad que hoy conocemos, esa ciudad burguesa. A pesar, meto aquí el inciso, de que el barrio de Uría en sus comienzos era un barrio industrial, prácticamente. Ahí estaba las Condiciones de la Amistad, estaba Bertrán, el ferrocarril posteriormente, en fin. Pero, como decía, fue expulsando toda esa actividad. Igual y que incluso, mientras que la burguesía de Gijón
Sí promocionó viviendas para los obreros en la ciudad. La burguesía de Oviedo, no. Sí, perdón. Te está viendo la señal. A ver, ahora probamos ahora. A ver, ahora. ¿Ahora cómo me oís? Vale. ¿Mejor? Sí, sí, bien, bien. Vale. Sí. Pues es un poco lo que decía, que al final es esa historia, esa evolución de la ciudad de Oviedo, en este caso de la ciudad, en el que, bueno, un plan orquestado para sacar esa industria y todo eso, lógicamente, se fue borrando esa memoria industrial. Tengo por ahí una charla que titulo precisamente La historia industrial de Oviedo, un olvido intencionado, me pregunto. Entonces, quiero decir, todo eso influye y ahora lo que toca es seguir con esa divulgación, con esa pedagogía de efectivamente explicar que Oviedo debe mucho a la industria. Tenemos un patrimonio excepcional, infrautilizado, y que es un activo con un potencial enorme, no solo para temas culturales, que pasa que siempre se habla de temas culturales turísticos cuando hablamos de este tipo de patrimonio, no, mucho más que eso, que luego podremos seguramente hablar del tema. Y al final, pues, no sé si la palabra más apropiada, pero al final hay que hablar de un reciclaje patrimonial, de convertirlo en un activo. Esos activos que ahora están infrautilizados, revitalizarlos. A mí lo de puesta en valor no me gusta porque, bueno, son elementos que ya tienen valor en sí mismos, pero bueno, al final vamos a utilizar lo de ponerlo en valor y lógicamente con una doble vertiente. Un enfoque técnico fundamental, centrado en la resolución de esa obsolescencia funcional que ahora tiene, que darles nuevos usos, no siempre son necesarios, pero bueno, vamos a partir de la idea de darles nuevos usos, pero sin olvidar, se comentaba en el documental, en el vídeo, la participación ciudadana, esencial en todos estos procesos. Tenemos el ejemplo del Boulevard y, bueno, todo lo que vino después, pues lo sabemos de sobra. Pero al final se trata de eso, de hacer una estrategia de regeneración urbana, de reactivación, utilizando estos activos infrautilizados para hacer ciudad. Incluso esto enlazará, que luego podemos desarrollarlo más con todos los objetivos. Volvemos a tener problemas. Ah. ¿Sí? Ahora. No sé si me oís, ¿me veis? Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, decía que ya para terminar, porque seguro que ahora sale el tema, que todo esto que hablamos de reactivación, estrategias de regeneración urbana, enlaza, y ahora que está tan de moda, pues enlaza con los objetivos de desarrollo sostenible, la famosa Agenda 2030, pues se puede encajar perfectamente todo el tema del patrimonio industrial en algunos de esos objetivos, y puede ser uno de los caminos también a seguir. Si yo era Pedro, lo perdí. Rosa, tienes... Ahora tienes el micro desconectado. Lo tienes desconectado, Rosa. Tiene Pedro el problema de conexión, ¿lo esperamos? Bueno, me he tenido que cambiar de zona porque tengo problemas de conexión. Entonces, me he tenido que venir a otra zona a ver. ¿Se me oye? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Bueno, escuchando un poco a Toño con el tema de la imagen, ese Oviedín del alma, la sensación que a mí me queda también respecto a Oviedo, que me imagino que la habrá en Sonnevaide y en otras ciudades, es la dificultad a lo mejor para decidir qué tipo de imagen se quiere dar, ¿no? Y ahí hay que contar, me imagino, con las distintas almas que hay dentro de la ciudadanía, ¿no? Ese Oviedín del alma o otra apuesta que se quiere hacer por la ciudad. Y también en ese sentido, recoger una de las cuestiones que comentaba María Rosa al principio, en su primera intervención, que le parecía importante, que es el tema de que haya una continuidad para que pueda haber unas directrices, ¿no? Y tiene que haber una continuidad política que en estos últimos años no se está dando, ¿no? Un equipo de gobierno hace un plan, el otro se lo carga, etcétera, etcétera. Dificultades también a la hora de encontrarse entre distintas administraciones, la local, la autonómica y la estatal. Y luego, en ese sentido, también mencionaba María Rosa la importancia de los FEDER, de los fondos europeos, que parece que cuando hay tantos vaivenes políticos se ponen en riesgo, ¿no? No sé qué opináis de esto. Si realmente el análisis que yo hago de falta de continuidad en Oviedo, de continuidad política y en ese sentido también urbanística, ¿es real o es una opinión mía que no coincide con la realidad, María Rosa? Sí, claramente es real. Fíjate lo que acaba de pasar con el concurso
del bulevar, ¿no? Y ahora ha salido otro concurso para la margen de uno de los laterales del bulevar. Eso afectará también si ocurre lo mismo con la fábrica una vez que se ponga en marcha. Y bueno, sería, claro, o sea, aparte de perder la posibilidad de poder acceder a esos fondos, una incongruencia total en las posibles actuaciones. En fin. Si no te importa, a mí me gustaría también aportar un tema respecto a lo que dijo Toño antes de la vinculación de la ciudadanía a Oviedo. Y es que yo creo que no conocen todavía la fábrica, la ciudad oculta que fue en su momento. Que bueno, esto tiene mucho que contar y que no es una industria al uso, una fábrica de armas, porque fue una ciudad autosuficiente en su momento, con su propio botiquín, su escuela, su comedor, su economato, con lo que la gente cuando entra tiene una sensación de magia, tiene una trama muy interesante, unos trazados, unos viales que recuerdan a los paseos arbolados del siglo XVIII. O sea, un gran valor ambiental. Si os parece, por ir ganando ya un poco de terreno al tiempo, mencionaba también antes Toño el tema de los usos que se pueden dar, por ejemplo, si nos centramos en esa fábrica de La Vega, y lo apuntabas tú ahora, que no se trata de una fábrica al uso, sino que prácticamente se puede hablar de una ciudad en tamaño prácticamente igual al Oviedo Redondo, ¿no? Lo que es al casco antiguo, y aparte yo creo que también hay que contar que en los aledaños de esa fábrica hay algunas construcciones como casas de cuadros medios y tal, que están fuera y que también podrían formar parte en cierto sentido del conjunto, ¿no? Se habla mucho de qué tipo de usos hay que dar a estos espacios para recuperarlos. Yo no sé si a veces se cae a lo mejor en ideas fáciles o en ocurrencias, ¿no? Porque siempre aparece la idea del museo de turno o de... Yo no sé si es fácil, porque posiblemente no lo sea. Si fuera fácil, todos los gobiernos darían con la tecla mágica y sería todo maravilloso. Pero entiendo que la solución no puede pasar por una especie de monocultivo, ¿no? De vamos a dedicar esto al tema tecnológico, o vamos a dedicar esto solo al tema museístico, o vamos a dedicar esto solo a hacer un centro social. No sé por dónde debería pasar la solución, pero parece que por ahí, por hacer un monocultivo, ¿no? Y habría que dotarle de unos usos, pienso yo, que permitan una ocupación del espacio durante una gran parte del día y una gran parte de la semana, no solo el sábado y el domingo como esparcimiento. No sé en ese sentido qué pensáis y qué tipo de actuaciones requeriría un espacio tan grande como la fábrica de La Vega para hacer eso. ¿Quién quiere de los dos? Sí, venga. Pues Ana. Vamos a hacer amigos, a ver. A ver, bueno, lo primero, lo más obvio y que sería lo que más surge, de quién ye. Al final, ye de todos. Porque a mí eso de que discutan entre administraciones públicas el tema de la titularidad, si es una administración pública, llámese Ministerio de Defensa, llámese Ayuntamiento de Oviedo, llamémoslo X, al final es de todos. Eso partiendo de eso. ¿Qué habría que hacer? Lo primero, hacer un estudio, o sea, un plan director, un estudio, ver exactamente lo que tenemos, cómo está, en qué estado. Siempre se habla cuando hablamos de patrimonio industrial, qué conservar, qué no conservar. Bueno, yo soy muy conservacionista en este sentido. Hay una frase de Chillida que decía que un buen jardinero es ante todo un buen podador. Quiero decir, ¿qué quitamos? ¿Qué conservamos? Bueno, pues yo creo que hay que partir de que hay que conservar lo más posible, lo imprescindible, lo más posible. ¿Por qué? Porque al final todo tiene su discurso, hay elementos arquitectónicos, incluso mobiliario, paisaje, todo eso se puede reutilizar. Antes hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible, una parte fundamental, la resiliencia, el aprovechamiento. Eso está ahí. ¿Por qué tirar una nave para hacer otra nueva, por ejemplo? Entonces, bueno, al final es transformar esa realidad industrial y adaptarla a los tiempos actuales. Son contenedores, son espacios multifuncionales que pueden adaptarse para muchos usos. Entrando ya al meollo, ¿qué usos? Un poco lo que decías. El monocultivo sería, yo creo, un total error. Se centra mucho en hacer el polo biotecnológico, bienvenido sea, por supuesto, pero puede ser mucho más, debe ser mucho más. Primero, integrarlo en la trama urbana.
como decía Ana Rosa, eso es una pequeña ciudad, tanto en su organización, sus componentes, integrarlos, derribar esos muros, integrarlo en la ciudad, a poder ser de manera más peatonal que no metiendo una autopista por dentro, y que sea para la ciudadanía, un espacio que sea para la ciudadanía. Y en cuanto a los usos, pues, como decía, son espacios multifuncionales que pueden acoger multitud de usos. Industria 4.0, cuando hablo de 4.0, pues estoy hablando de biotecnología, de videojuegos, de todo el tema de ingeniería, realidad virtual, en fin, todas estas nuevas industrias que bueno, parecen de futuro, pero son de presente. Pues hacer que sea una zona industrial en ese sentido. Temas culturales, siempre se habla del museo. Bueno, a lo mejor tiene cabida un museo o no. A lo mejor La Vega no es el sitio. Tenemos la fábrica de gas que puede orientar a lo mejor a unos usos más culturales. Bueno, luego podemos hablar también un poquitín de qué se podría hacer ahí. Incluso yo ya, que soy el gran defensor de la zona rural de Oviedo, luego tenemos todo ese cinturón industrial que también al final son espacios complementarios. Pero bueno, vamos a aceptar el museo, entre comillas, usos culturales en más amplio sentido, turísticos, potencial que tiene sin hacer, conservando lo que hay ahí, ya es un museo, que no me gusta la palabra en sí misma. Entonces, bueno, temas de ocio, temas residenciales, que parece que da miedo. Pues sí, yo creo que en La Vega debe de haber un uso residencial, lógicamente alejado de cualquier tipo de especulación, unas viviendas que sean adecuadas, servicios administrativos, servicios para jóvenes, para tercera edad, para la ciudadanía. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que sea un espacio que tenga vida 24 horas. No que sea un espacio industrial que cuando la empresa cierra, 6 de la tarde, pues se queda un espacio muerto, vacío, no. Si ahí la empresa cierra, pero luego tienes restaurantes, o tienes temas culturales, o tienes temas para la ciudadanía, o tienes un uso administrativo, restauración, le estás dando esa vida, la vivienda que decía, le estás dando esa vida 24 horas, que al final yo creo que es lo que interesa, integrarlo en esa trama urbana y que sea un espacio vivo. Yo pensaba, por ejemplo, en esos chalés de los antiguos cuadros de la fábrica que están en la Tenderina. No sé en qué condiciones están, a lo mejor vosotros lo sabéis mejor, porque estáis más al tanto del deterioro de la zona, pero al mismo tiempo en esos barrios muchas veces las asociaciones vecinales lo que reclaman es que no hay equipamientos para personas mayores, no hay equipamientos sociales para atender determinado tipo de franjas de edad, y no sé si estarían en condiciones, por ejemplo, de rehabilitarse para poder ofrecer ese tipo de servicios, María Rosa. Pues sí, mira, muy a colación además con las escalas, no sé si se me oye. Sí, perfecto. Con las escalas en las que hay que intervenir. El estado en el que se encuentra, bueno, yo no he tenido acceso a él, pero realmente todo se puede rehabilitar, a no ser que esté en estado de ruina. Habría que acceder y valorarlo. ¿Qué nos encontraremos? Bueno, pues que en algunos casos podremos recuperar solamente la envolvente y que habrá que tratarla y sanearla y demás. Pero sí que es cierto que tienen unas dimensiones, una capacidad y aparte una arquitectura que le dan un carácter, bueno, simbólico, bueno, más bien tienen un valor ambiental, le dan un valor ambiental al entorno por lo que fueron en su momento. Completan un poco, digamos, la historia, ¿no?, que nos cuenta el lugar. Y en torno a los usos, como bien decía Toño, que debemos de contemplar una mezcla de usos y usos 24 horas. La fábrica se tiene que usar las 24 horas, tenemos que poder atravesarla. No puede ser otra ciudad, por mucho que tenemos las barreras, otra barrera para Oviedo, sino que tiene que integrarse, tiene que ser un barrio más, un nuevo centro en Oviedo. Pues en cuanto a los usos, tiene que ser usos tanto para la producción, para generar economía, como para la población. Y ahí es donde yo hablaba antes de las 3 escalas, que son la de barrio, porque precisamente la fábrica se instaló al otro lado de las vías del tren, en las zonas deprimidas, donde, bueno, los barrios menos favorecidos fueron creciendo. Y aún hoy se nota que al estar al otro lado de la ronda, barrios como la Tenderina carecen de equipamientos de proximidad, por lo que estas viviendas serían bárbaras para esos equipamientos de barrio, como guarderías, bibliotecas, centros sociales, incluso pequeño comercio.
¿De qué otras escalas hablo también? De la fábrica, escala de barrio, escala de ciudad y escala metropolitana. Y escala de ciudad, pues, y escala metropolitana. Tenemos unas naves que varían desde los 400 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados a 6.000 metros cuadrados. Con lo que a escala de ciudad tendríamos unos aprovechamientos también muy interesantes, desde talleres, escuelas municipales, mercados locales, salas de exposiciones, que solo tenemos la de Transcorrales, que nos queda un poco escasa, pistas deportivas cubiertas, espacios para ocio, con la climatología que tenemos. Vamos, esto daría incluso la posibilidad de la reordenación de usos dentro de la propia ciudad, que tenemos a veces pues usos administrativos de la propia administración dispersos que se podrían concentrar más, desplazando algunos como oficina de turismo y otras dependencias similares a la fábrica, por ejemplo. Y luego todo de lo que hablamos siempre, de lo que está saliendo en los medios, ¿no? El centro biotecnológico, centros para la innovación, para las TICs, eso por supuesto que tendría cabida, y además es que necesitamos un motor económico. Y lo que creo en este caso, además, que con esta versatilidad que tenemos con estos espacios, hay cabida para todo. Por ejemplo, es una pena que no esté Carlos Paniceres, porque él estuvo en Saint-Étienne, y en Saint-Étienne se recuperó la fábrica para la ciudad del diseño. Una de las naves que se crearon de nueva construcción para la ciudad del diseño, que ahí desconozco yo, me hubiera gustado que estuviera, cuántas naves antiguas se utilizaron para esto, de lo que me informé, el conocimiento que tengo es que ocupa 17.000 metros cuadrados. Y nosotros aquí en Oviedo tenemos 58.000 metros cuadrados, 55.000 de naves y 3.000 y pico de chales. Con lo que, fijaros si no hay cabida para todos los usos. Luego tenemos también 120.000 metros cuadrados de espacio, de suelo, 120.000 metros cuadrados de suelo, de los que únicamente el 42% creo que está ocupado por edificación. El resto son los viales y zonas libres, que también tenemos a nuestra disposición. En Coruña, por ejemplo, ahora se ha transformado, se ha llegado a un acuerdo con Defensa y se ha transformado la fábrica de armas de Coruña en ciudad de las TICs. Y, sin embargo, han ocupado solamente 90.000 metros y en ellos se han instalado ya 17, o han solicitado para instalarse 17 empresas. O sea, eso es lo que cuentan los medios. Vamos, que... Yo os quería preguntar también, porque lo comentaba Manolo al principio, ¿no? Que la sensación de que Oviedo está en un momento de encrucijada, ¿no? Pero es verdad que por el norte está la fábrica de La Vega, en el centro tienes la fábrica del gas, pero también hay un proceso urbanístico en ciernes en la zona del antiguo hospital. A la hora de hablar de los usos de La Vega no ha salido uno, aunque puede haber salido, digamos, enmascarado, y ahora lo explico, que es el de poder incluir ahí nuevas facultades. La cuestión es que también se habla de nuevas facultades o de más que nuevas facultades, también de residencias estudiantes en la zona norte, donde Luca. Pero bueno, la sensación de que tal vez esa industria 4.0, aparte de tener empresas, podría tener también un centro de estudios vinculado a una universidad, hablando de ese motor económico del que mencionaba María Rosa, pues yo creo que teniendo también el campus del Milán al otro lado del río, como decía Manolo, no sé, yo he vivido en los dos lados del río. Yo viví hace muchos años en la zona de Santullano y años después en la avenida Torrelavega. Y es verdad que cuando estaba en la zona de Santullano nunca me iba al otro lado, porque los puentes que hay son desagradables para el peatón, no son especialmente agradables, y al revés, desde la avenida Torrelavega no iba nunca a esa otra zona. Son como barrios estancos cuando están tan cerca, y tal vez tener
facultades a ambos lados de ese río, podría facilitar el enganche. No sé cómo lo veis, teniendo en cuenta eso, que también en la zona del Cristo se está planteando un desarrollo vinculado a la universidad, y tal vez Oviedo no dé para tanto. Yo lo mencionaba antes, me parece, a veces nos fijamos en Madrid, nos fijamos en Berlín, con economías de escala que son capaces de llenar muchos proyectos culturales, y a lo mejor luego en Oviedo, por mucha área metropolitana que haya, que por cierto ya el PSOE ha dicho que la rompe, no sé si lo habéis leído en los periódicos estos días, que de momento no se va a desarrollar, pues a lo mejor no tenemos tanta capacidad poblacional como para llenar todos esos usos. No lo sé. Toño, por ejemplo. Sí, por supuesto, antes cuando hablaba de usos tenía en mente también la universidad, lógicamente, y tiene que estar ahí todo, bueno, Cámara de Comercio, una pena que no esté Carlos, universidad, Principado, Ayuntamiento, todos los organismos deben de estar ahí. El campus del Milán está al lado de La Vega, en este caso que estamos hablando, pues sí, también está el Luca, pues también vinculaba al hospital universitario, lógicamente fundamental que tenga esa función ligada a la universidad, temas de investigación en distintos proyectos que tienen, residencias estudiantiles, que ahora parece que se está poniendo muy de moda en Oviedo, las privadas, pero bueno, a lo mejor toca hacer también alguna pública, público-privada, y en fin, por supuesto que tiene que estar vinculado a la universidad. Y en cuanto al área metropolitana, bueno, una cosa es que la quieran hacer como la quieren hacer y otra cosa es que la realidad ya exista, está ahí. Por mucho que lo rompan, el área de la conurbación asturiana está ahí. Tenemos las industrias, tenemos las ciudades, tenemos las comunicaciones. Podríamos tener muchas mejores comunicaciones vinculadas al ferrocarril, que al final es el que estructura toda esta área metropolitana. Está ahí. Entonces, y hay que incluso aumentar la escala, no solo el área metropolitana asturiana, al final estamos hablando de la cornisa cantábrica, en fin. Entonces, por supuesto, yo antes hablábamos, cuando nos centrábamos en el tema más, vamos a decir, más de esta industria 4.0 a nivel ya de toda la ciudad, no solo centrarse en La Vega, pero bueno, La Vega es un foco, desde luego, un foco de radiador importantísimo. Pero estaban pensando en el proyecto que a lo mejor conocéis o oísteis hablar de él, ya lleva muchos años. Antes hablábamos de que estos proyectos tienen que ser a muy largo plazo, no a 4 años vista, cada vez que hay que meter la papelina en la urna, que es el proyecto 22@Barcelona, en el barrio de Poblenou. En catalán no sé cómo lo pronuncie, el Poblenou, como se pronuncie. Claro, es una actuación que lleva ya, como digo, creo que empezó en el año 2000 por parte del ayuntamiento para regenerar ese barrio, un barrio industrial degradado en el que se está metiendo, fomentando una diversidad tipológica y social del barrio, desaprovechar naves industriales para hacer lofts residenciales o viviendas en uso residencial, hasta atraer pues hasta actividades innovadoras, esta nueva economía, nuevas empresas, espacios modernos relacionados con estas actividades del conocimiento. Y al final, lo que hablamos antes para el espacio de La Vega, pero a nivel de un barrio, que por escala podemos casi equiparar a Oviedo, que es una ciudad mixta con una calidad ambiental y con una calidad ambiental que potencia esa vida del día a día, esa vida ciudadana, junto con las actividades innovadoras y, por supuesto, con los agentes sociales implicados en esa participación. Al final es un modelo que podría también servir para Oviedo perfectamente y hacer esos espacios multifuncionales y en el que, por supuesto, enlazando con el principio, tiene cabida la universidad. Debería ser así. María Rosa, no sé si tú también ves la posibilidad de que la universidad tenga ese espacio o realmente sería un uso repetido, digamos, en la ciudad y, bueno, sería también cuestión de que la universidad buscara a lo mejor titulaciones nuevas que pudieran encajar, ¿no? Ahí y además, bueno, hablando de vincular a lo mejor el presente y el futuro con el pasado, también se hablaba en su momento a lo mejor de que la escuela de minas tenía que salir del centro de la ciudad y podría ser una buena ubicación, precisamente una escuela científica de ciencias, esa ubicación en La Vega, ¿no? Sí, no, desde luego siempre podría ser interesante, pero bueno, ahí claro, sería preciso un estudio más pormenorizado, ¿no? Ver cómo se reordena todo. Otro aspecto interesante también sería desplazar la escuela de arte, la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas, dar cabida y hacer una oferta desde lo local, o sea, generar un movimiento desde lo local, dar cabida a
a grandes compañías artísticas, ya fueran teatrales o de danza, musicales, pero para ofrecer incluso esos espacios y ofrecerlos para una propia, para es profeso o para una obra determinada, o sea, pudiera tener un efecto llamada. Sí. Y entonces esto vinculado con Humanidades, que está ahí mismo con la fábrica de gas, si es que en algún momento puede ser un centro cultural, en fin, no lo sé. Hay tantas posibilidades, son tantas que bueno, podríamos estar una tarde entera, ¿no? Y sí, a mí bueno, y otro tema que, hablando de esto, residencias de estudiantes, por supuesto, porque me parece que yo no soy tan defensora de la ocupación de este espacio por la residencia privada, porque tenemos un gran parque de viviendas en el entorno. Ya tenemos unas, solo en el barrio, en los barrios circundantes, tenemos al 25% de la población de Oviedo con unas 2.000 viviendas computadas, creo recordar en su momento, en las inmediaciones del barrio de la Tenderina, y según el plan general vigente, una previsión para 5.000. No sé qué pasará ahora con el nuevo plan que se está desarrollando. Con lo que sí me parece interesante es el residencial público, residencias de estudiantes, residencias para mayores, ¿por qué no? Algún hotel, ¿por qué no? Sí, y luego el cuidado, y luego recalcar el cuidado que habrá que tener también en cómo ocupar la nave, porque si convertimos una nave en una residencia de estudiantes, vamos a tener una pérdida, vamos a perder un valor, un espacio, un contenedor que es muy difícil de encontrar en el centro de una ciudad, que es un valor que tiene valor, vamos, esto sí que es un valor añadido el que tienen estas naves, sin decir Toño, por estar en el centro de la ciudad. No encontramos estos grandes contenedores habitualmente en el centro de las ciudades, sino en las afueras. Toño quiere hablar, dale. Sí, justo enlazando con lo que decía María Rosa ahora de efectivamente, al final hay que compaginar dos visiones. Por una, la que podemos decir la visión, no sé, instrumental, la que opera en esa lógica de, no sé si la palabra ahí es reconquistar o volver a poner en uso esos espacios industriales obsoletos, con la creación de nuevos empleos, una configuración de una nueva imagen de la ciudad que hablamos antes, compaginar eso con la preservación de la memoria, de los saberes técnicos, que a veces quedan un poco de lado, de esas formas espaciales, de esa arquitectura, de la cultura propia de esta sociedad industrial. Al final es buscar ese equilibrio, evitando en esas actuaciones convertirlo en un parque temático. Al final corremos ese peligro. Yo siempre utilizo una palabra que utiliza a su vez Carmen Adams, historiadora del arte, de la Universidad de Oviedo, que habla de la disneylandización del patrimonio. Se me viene a la cabeza, ya termino esta pequeña reflexión, se me viene a la cabeza los almacenes industriales, antiguos almacenes industriales en la ría de Bilbao. Si nadie los conoce, podéis buscarlos por internet. Se derribó todo, era un edificio, un conjunto de 1918, se derribó todo, menos la fachada. Ahora la fachada es, vamos a decir, casi una entrada monumental a un gran gimnasio. Entonces, claro, dejar esa fachada ahora totalmente descontextualizada, eso y proteger y conservar nuestra memoria, o simplemente y dejar un elemento, entre comillas, exótico por tener la conciencia tranquila. Claro, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se haga, claro. Claro, yo quería comentaros porque la sensación también de que se haga lo que se haga, no todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿no? Es imposible, pero pensaba un poco en eso que mencionaba Toño de la disneylización. A ver si me sale. Acábamelo, Toño, que no me sale. Disneylandización. A mí también me cuesta, ¿eh? Yo viendo el caso de Sonneweide, pensaba en otros espacios que tal vez podrían ser referencia para Oviedo. Pensaba, por ejemplo, ahora hablabas de Bilbao. Yo recuerdo haber visto la Lóndiga de Bilbao. Bueno, no sé si sería una alternativa o entraría dentro de esa disneylandización de la que hablaba Toño. O, por ejemplo, me acuerdo que el anterior equipo de gobierno viajó a Lisboa para ver el X Factory. Yo leía un poco la información de lo que era, algo mucho más pequeño que lo que es la Vega, pero era, por ejemplo, también la descripción hablaba de actividades relacionadas con la gastronomía, con el turismo, con pequeñas empresitas, con pequeñas pymes, unas 100 pymes ahí dentro. Yo según
lo describían, me recordaba un poco un centro comercial, pero alternativo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto ese tipo de alternativas las veis con buenos ojos o realmente no suponen una iniciativa, voy a decir entre comillas, única, ¿no? Que sea específica de aquí de Oviedo, sino que se parece mucho a lo que se está haciendo en otras zonas y al final lo que pasa con las ciudades de ahora, que te sacan una foto de un barrio y no sabes si es Oviedo o Zaragoza, ¿no? ¿Puede pasar lo mismo con los equipamientos? María Rosa. Bueno, a ver, es que el caso de Lisboa no lo conozco, el caso de la Lóndiga, claro, se acoge solo a un edificio, ¿no? Y aquí claro, estamos abarcando otra escala, con lo que no me atrevo a hacer una comparación. Mira, un ejemplo de ciudad industrial y precisamente modelo de rehabilitación del patrimonio industrial según el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio fue la fábrica de armas de Toledo. Ajá. Que, bueno, es un campus tecnológico que alberga la Facultad de Ciencias, de Deportes, de Bioquímica, tiene enfermería, fisioterapia. Tiene laboratorios y si veis alguna imagen conserva muy bien la esencia de esos espacios interiores, pistas deportivas, polideportivas cubiertas. O sea, ves que mantiene, se aprecia esa estructura, esas carpinterías, esos materiales, no ha perdido la esencia y sin embargo está teniendo un uso muy adecuado con las necesidades de la ciudad. Incluso los paseos, sus calles han tenido un gran respeto. Yo creo que no conozco muchos ejemplos, la verdad, de actuaciones similares por el momento. Y creo que es que tampoco nos ha dado tiempo porque vemos que en los procesos, vemos que arrancan a los 20 años casi de abandonarse estas fábricas y es lo que está pasando tanto con la de Toledo, estoy hablando de fábricas de armas, que fue lo que en su día miré como espacios similares, ¿sabes? Ciudades autosuficientes, cerradas en sí mismas. Y es más, Oviedo es diferente a todas las que tenemos en España, porque Oviedo es la única, bueno, puede que me equivoque, pero es de las pocas que está en el centro urbano, que fue totalmente absorbida por la ciudad. Sí, la ciudad creció de espaldas a ella y ahora resulta que está en el centro, en ese eje, bueno, ese eje que realmente es un eje de crecimiento, pero te debemos de materializarlo, porque hablamos de ese eje, pero todavía le falta al eje para... Son las 8 de la tarde, creo que tenemos, Manolo, hasta las 8:30. Entonces, yo quería preguntaros sobre, una vez que ya hemos hablado de los usos, hemos hablado de la imagen que se puede dar de la ciudad para modificar tal vez ese crecimiento urbanístico en torno a esos espacios de patrimonio industrial, yo quería preguntaros ¿cuáles son los principales obstáculos para que se dé esa recuperación del patrimonio industrial en Oviedo, en concreto en la fábrica de armas? Y os lanzo así a los dos, uno antes y uno después. ¿Son técnicos, de carácter técnico? ¿Son de carácter burocrático? ¿Son de carácter económico porque la crisis ha pegado fuerte y no hay dinero para a lo mejor llevar a cabo determinadas actuaciones? ¿Cuál sería la jerarquía de esos obstáculos? ¿Cuál estaría en primer lugar, por ejemplo, en opinión de Toño? Bueno, yo creo que sin pensarlo mucho diría que lo primero es la voluntad política. Yo creo que casi se resume en temas de voluntad política. ¿Recursos técnicos? Hay. Recursos técnicos hay. Muchas veces se habla del derribo, pero el derribo no siempre llega a la solución. A ver, para mí casi nunca llega a la mejor solución y casi siempre llega a la solución más cara, el derribo. Cuando se habla de la rentabilidad económica, bla, 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 hablábamos antes de que son proyectos a largo plazo. Antes hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible. Precisamente se justifican en el sentido de que, pues, por norma, estos lugares industriales están abandonados, infrautilizados, son inactivos, a veces incluso amenazando ruina. Muchos se fueron destruyendo a lo largo de la historia reciente, a falta de remontarse muy, muy atrás.
hay procesos de especulación que acaban en una privatización, que acaba con ese procomún, eso que sin ser de todos, sin ser de nadie es de todos. En fin, son procesos largos que, por ejemplo, sé que está muy manido el ejemplo, pero la estación del Vasco. En su momento se derribó, durante décadas eso fue un solar vacío y ahora se hizo lo que se hizo. Si echamos números así rápido, ¿cuánto costó el derribo? ¿Cuánto costó todo ese proceso desde el punto de vista exclusivamente económico, que a veces parece que es lo único que interesa? ¿Cuánto costó todo ese proceso hasta el día de hoy? ¿Y cuánto hubiera costado si se hubiera reutilizado ese edificio para a lo mejor hacer algo parecido en cuanto a luz a lo que hay ahora? Y no hubiéramos perdido un ejemplo magnífico de nuestra arquitectura industrial, en este caso ferroviaria. Entonces, quiero decir, yo creo que al final se resume mucho en esas voluntades políticas. Y si me fue el hilo, entonces voy a dejar ahora a María Rosa, a ver si se me vuelve después, porque se me fue el hilo de lo que quería decir. María Rosa, como arquitecta, ¿ves problemas de carácter técnico a la hora de desarrollar un plan? ¿O el problema puede ser, como decía Toño, más de voluntad política, más de problemas burocráticos entre administraciones? ¿Cómo lo ves? Sí, estoy completamente de acuerdo con Toño. Es un problema de voluntad política, luego burocrático, porque ya sabemos lo que supone la burocracia en nuestros días para cualquier tema. Y bueno, claro, económico, estamos teniendo muy mala suerte últimamente, estos últimos años, pero eso por supuesto. Pero yo creo que con voluntad política y simplificando la burocracia, el tema económico se podría ir solventando si sabemos cómo moverlo. Hacemos unos mínimos que luego no son tan mínimos porque ya sabemos lo que cuesta el mantenimiento de las edificaciones, pero si nos preocupamos por un mínimo de seguridad estructural, mantener las cubiertas, las fachadas, y vamos actuando poco a poco con espacios que necesiten, o sea, vamos a tener espacios abiertos que van a tener un uso donde la gente va a estar en movimiento y pueden tener un reclamo para determinados usos, con lo que no necesitan tanta inversión en instalaciones, en acondicionar con calefacción y demás. Bueno, en eso tendríamos que ir un poco a poco, viendo cómo acometerlo, pero vamos, problemas técnicos no le veo. Yo pienso también en ese espacio verde, digamos, espacio libre que hay, que sería ganancia para la ciudadanía, ¿no? Ahora mismo la sensación que te queda es ya no solo de las naves, sino toda esa zona de esparcimiento que podría haber, como un nuevo Campo San Francisco, pero en otra zona de la ciudad, y que realmente está secuestrado, ¿no? Para disfrute de la gente. Toño quería hablar, pide la palabra. Sí, es que se me vino lo que se marchó por ahí volando. Sí, bueno, hablaba de la voluntad política, por supuesto. Luego también quería hablar que, bueno, a lo mejor no oye tanto culpabilizar, en algún caso sí, por supuesto, que son los propietarios, bien sean administraciones públicas o empresas privadas. Se me viene a la cabeza Fábrica de Gas, EDP. Puse en el chat un enlace a un vídeo, no sé si se puede compartir luego con la gente que nos está viendo, es un vídeo muy corto, son apenas 4 minutos, de bombas Gens, o bombas Gens, no sé cómo se pronuncia, en Valencia. Una antigua fábrica de bombas hidráulicas que, bueno, de 1935 creo que es, cierra, y en el año 2017 una fundación privada, en este caso, pues actúa, se hace con la propiedad, se inaugura una fundación llamada Per Amor al Art, se llama, de Valencia. Y bueno, hablamos de las escalas, aquí estamos hablando de una instalación, no es La Vega, lógicamente, pero bueno, quiero decir que es la iniciativa privada que hacen esta fundación, en la que hacen un espacio multifuncional. Hay exposiciones de arte moderno interesantísimas, fotográficas, escultóricas. Hay un centro de atención al menor, un centro de investigación de enfermedades raras, tiene restaurante. Durante la rehabilitación ha aparecido una bodega del siglo XV, un refugio de la Guerra Civil, que están haciendo visitas. De hecho, la propia Generalitat Valenciana lo considera proyecto de interés social. Durante el primer año ya creo que tuvo 70.000 visitas. Gratuitas, por cierto, la entrada es gratuita. Quiero decir que a lo mejor también hay que buscar esa implicación de los propietarios, de los convencerles. Yo creo que hablar hay que convencerles de que a lo mejor no hay todo meter piqueta, que igual ahí tienes un potencial para recuperar esa labor social que tienen bastante abandonada y que puede ofrecer muchos aspectos a la ciudadanía. Y ya por último, lógicamente, aquí es donde luego a lo mejor me miran un poco mal, pero yo también soy muy autocrítico y, bueno, los
técnicos que nos dedicamos a esto y la ciudadanía también tenemos algo de culpa. Yo siempre digo que los técnicos, por lo menos yo soy así, que tenemos esa, no sé si obligación moral, igual aquí me pongo demasiado vehemente, pero bueno, esa obligación de que aparte de hacer nuestro trabajo, después transmitirlo, divulgar, difundir, expresar todo esto que estamos aquí hablando, pues bueno, intentar a la gente explicarles por qué hay que conservar esto, por qué tiene futuro. Y a lo mejor aquí igual fallamos un poco, no lo sé. Y luego también la ciudadanía, pues que en ocasiones está un poco, vamos a decir, apática. Siempre hay que tirar un poquitín, pero bueno, por suerte esto está cambiando. No es la misma situación que hacía 30, 40 años. Antes hablaba de la situación del Vasco. Posiblemente ahora yo creo que no se haría ese derribo precisamente por esa presión social que va cambiando, pero bueno, al final hay que ser también un poco autocríticos. Otra cosa es que también las administraciones tienen mucha fuerza. Estamos viendo también ahora cómo se sigue empujando por la Ronda Norte, cuando también está saliendo la gente a la calle, ¿no? Para protestar. Una Ronda Norte que va a coger toda esa zona del Naranco. Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver porque parece que también ahora hay algún movimiento a nivel político. Hablabas del rol que tienen que tener los propietarios privados en el patrimonio industrial. Hace unos meses yo leía, lo recuperé por aquí, el edificio del Águila Negra en Coyoto. Bueno, fue comprado por un propietario privado, por un promotor, pero leía que no descarta, aunque tiene ofertas de empresas para situarse dentro de tal, pero que, por ejemplo, no descarta, digamos que entre la administración pública, una venta pues no sé si sería a la administración autonómica o a la local, ¿no? En ese sentido, y volviendo un poco a la fábrica de La Vega, ¿cómo veis la entrada de empresas privadas para ocupar espacios ahí? ¿Qué tipos de empresas? O si apostáis por una presencia solo de la administración pública o por una presencia de la ciudadanía de manera directa. Pongo el ejemplo, por ejemplo, en Madrid, se habla mucho de Matadero, pero también está Tabacalera. Tabacalera, en su momento, bueno, pues Altadis cae. Ahí hay unos años en los que parece que va a haber un proyecto, al final no se hace, y durante unos años ha estado cedida a asociaciones culturales o vecinales. No sé si creéis que puede ser una buena alternativa para algunos de los espacios que puedan salir de esa fábrica de La Vega. ¿Quién quiere coger la palabra? Bueno, a ver, brevemente, yo creo que el suelo tiene que mantenerse con la titularidad pública, por supuesto, debe mantenerse esta titularidad. No veo mal que se haga alguna concesión, alguna empresa privada. Siempre lo que creo que es que sí que habría que marcar unas directrices, qué tipo de concesión, por cuántos años y con qué condiciones, porque, bueno, pues porque creo que también hay que proteger de alguna forma la capacidad de poder usarla, aparte de la protección del ámbito y de las edificaciones, la capacidad de usarlas. Y si luego por algo, pues bueno, no se aprovecha adecuadamente o no se gestiona, bueno, no lo sé, pero no, en principio no diría que... Marcar una serie de límites, ¿no? No hacer concesiones a 15 años donde, por mucha titularidad pública del suelo que tengas, pierdes un poco el control de lo que se hace en ese suelo, ¿no? Toño. Sí, antes hablamos de esa multifuncionalidad, espacios polivalentes, también en la gestión, lógicamente, partiendo de la base de que el suelo tiene que seguir siendo público, pero a partir de ahí, la cooperación público-privada pues puede ser perfectamente adecuada, ¿por qué no? De estas empresas de nuevas tecnologías, esta nueva industria que decíamos, pues que tengan ahí su lugar cabida. Y en cuanto a la ciudadanía, también. No podemos, hay que ser realistas, no podemos pretender que los ciudadanos gestionemos un espacio como La Vega en su totalidad, pero sí puede tener cabida temas de, no sé si autogestión o cogestión, ahí podrían entrar los dos, pero bueno, al final, por supuesto que la ciudadanía debería de estar ahí, pues a través de tejido asociativo, cultural, artístico, en el que tenga cabida, en fin, incluso si se hace algún ente llamado X en el que se gestione por parte de las administraciones, pues la ciudadanía debería estar ahí con voz y voto en una relación horizontal, que luego siempre tenemos el tema de que normalmente son relaciones verticales donde la ciudadanía queda ahí en lo último, la participación eso y
te informo, tienes un periodo de alegaciones y al final no vale para nada. No, que tenga el mismo voto, vamos a decir, el mismo voto el representante vecinal que el consejero o el concejal. Son 1:15 ya, más o menos. Por ir también cerrando un poco y aprovechando que está Toño, que viene de Trubia, quería preguntarte también por, dentro de las actuaciones que hay en Oviedo abiertas sobre patrimonio industrial, bueno, pues pensamos todos en la fábrica de La Vega, en la fábrica del gas, también en la fábrica de Loza San Claudio, que está ahí cogiendo polvo, pero también Trubia es un punto importante de patrimonio industrial. No sé si ves algunas actuaciones plausibles. Cuando digo plausible me refiero a todos queremos intervenir en La Vega, pero mientras no haya acuerdo político no va a ser posible. Todos queremos que se intervenga en la fábrica de gas, no sé hasta qué punto va a ser posible a corto plazo. Yo no sé, la pregunta es para los dos. Le preguntaba a Toño por Trubia porque conocerá más posiblemente, pero ¿se os ocurre algún patrimonio industrial? Leí hace unos días que hace ya unos años se había hecho un inventario de 113 elementos de patrimonio industrial, 59 de ellos protegidos. ¿Se os ocurre algún patrimonio industrial en Oviedo en el que se pudiera intervenir a corto plazo, tener algo palpable ya, algún resultado palpable? A ver, es complicado porque, bueno, siempre buscamos, está el tema de las administraciones, que normalmente son los propietarios, ya casi dejamos de lado las empresas privadas. En el caso del Concejo de Oviedo, bueno, voy a dejar Trubia para lo último, pero bueno, tenemos otros espacios, por ejemplo, espacio municipal, tenemos la Zoreda, el Fulminato, la antigua fábrica de explosivos, un sitio bastante desconocido y que es una pasada ir a pasear por ahí. Además, yo creo que ahí ya está hecha la infraestructura, que es una zona de ocio, un espacio verde que está muy desaprovechado. Hablabas de San Claudio, ahí en San Claudio cuesta más. ¿Qué hacen en San Claudio? No sé si el sitio sería para ese recinto ferial que quieren meter a Calzadón a la Florida, a lo mejor estaba mejor en San Claudio aprovechando ese solar, no lo sé. Tudela Beguín tiene un castillete que es único en Asturias, de una tipología única, que es, bueno, de mampostería, parece una torre medieval salvando las distancias, está en una zona boscosa, pero a lo mejor ahí tiene cabida de hacer esa interpretación, no sé si centro de interpretación, pero bueno, esa interpretación del patrimonio natural, cultural, al final hablamos de un paisaje cultural. O en el Pozo San José de Olloniego, en este caso propiedad de Unosa, claro, pero a lo mejor ahí pues hablamos de Industrias 4.0, igual ahí puede acoger industrias verdes, también por el entorno. Y ya lo que es Trubia, bueno, Trubia tenemos esa singularidad que, bueno, es una zona industrial de muy antiguo, más de 200 años de industria. La principal es la fábrica de armas, lógicamente, donde el propietario es el Ministerio de Defensa, aunque la gestión es de General Dynamics. Entonces, en la zona productiva, muro adentro, hablamos otras del muro como en La Vega, claro, muy difícil ahí que se pueda hacer algo, muy difícil, incluso tan difícil como que está muy complicado que se proteja. Estamos en un proceso de protección que a ver si se logra, pero es muy complicado. Pero bueno, fuera del muro tenemos muchos valores. En Trubia hablaba del paisaje cultural. Trubia sigue siendo un polo industrial, el principal del concejo, y yo creo que el principal es de Asturias, ahora con todos los proyectos que están entrando a la fábrica de armas, es un polo industrial que hay que aprovechar ese tirón. Debe seguir siendo un polo industrial como lleva siéndolo hace tantas generaciones. También apuesto por el tema de la formación. En Trubia nació la formación profesional, la Escuela de Aprendices famosa. Y, bueno, de repente se desapareció hacia 1990 y ahora se vuelve a hablar de esa educación dual, la figura del aprendiz, como si fuera algo nuevo que ya estaba inventado. Y salió aquí, pues a lo mejor también Trubia puede tener en el futuro, y eso sí que sería a corto o medio plazo, un papel en la formación profesional, recuperar esa tradición que siempre tuvimos en Trubia. Luego el paisaje, el propio paisaje cultural al que me hacía mención antes, el patrimonio como recurso. Vuelvo a utilizar la palabra museo, aunque no me gusta, pero Trubia en sí misma es un museo. Ahora desde la Asociación por el Patrimonio Histórico Industrial llevamos haciendo visitas guiadas, estamos ahí con un proyecto que a ver si sale adelante, colaborando precisamente con las empresas y el Ayuntamiento de Oviedo para hacer algo tan sencillo que parece mentira, pero no hay un triste panel que explique nuestra historia industrial. Entonces, a empezar por cosas básicas, pero bueno, eso estamos a ver si logramos salir adelante. Y luego toda la zona residencial, que esto puede ser aplicable en Trubia, donde tenemos muchísimas tipologías de vivienda obrera, desde mediados del siglo XIX hasta finales del XX, pero que se puede aplicar a otras zonas, a otras colominas, a otras coreas, a otros tocotes. Muy rápido, normalmente son barrios bastante degradados, muchas viviendas están vacías, gente mayor, viviendas con poca, muy mala accesibilidad. Pues
yo dejé caer en alguna vez, pues, ¿por qué no hacer una bolsa de vivienda pública de este tipo? En vez de hacer estos bloques horribles de viviendas sociales que se hacen, pues a lo mejor es ir adquiriendo estas viviendas que en muchos casos están vacías y los propietarios encantados de deshacerse de ellas, rehabilitar, en vez de construir, rehabilitar, que también es una manera sostenible de hacer vivienda, hacerlas accesibles y sacarlas, hacer una bolsa de vivienda pública, con lo que además de proteger ese patrimonio, de volver a darle una segunda vida, estamos reactivando unos barrios degradados y metiendo, pues a lo mejor puede convivir gente, lo que fue un barrio toda la vida, gente joven, gente mayor, gente que trabaja, y a volver a hacer comunidad. Esa es una idea que, bueno, tengo aquí en la cabeza, pero que cuesta convencer. Por cierto, se me acaba de ocurrir, pensando en Trubia, que no sé si existe o no, en Gijón, por ejemplo, existe la ciudadela de Anselmo Solar y hay una especie de reconstrucción, no sé si la conocéis. ¿Hay algo parecido ahí en Trubia con tanta vivienda obrera? A ver, son modelos distintos, la ciudadela, los barrios ocultos, que de hecho en Oviedo también los hubo, sí, los hay, ahí tenemos la calle Jalaciega, por ejemplo, o por la Tenderina, pero bueno, en Trubia lo que tenemos son barrios, los cuarteles, son barriadas obreras, por ejemplo, Jonigro, que es de mediados del siglo XIX, hay otra muy, muy destacada de finales del siglo XIX, que es en la zona de Coronel, bueno, se llama Coronel Esteban, son barriadas de otro tipo de vivienda, pero no deja de ser vivienda obrera, y es un poco lo que decía, que están bastante degradadas y a lo mejor, pues bueno, meterle una inyección con estos objetivos de desarrollo sostenible que insisto tanto, porque como se les llena la boca con la Agenda 2030, pues qué más sostenible y qué más ejemplo de resiliencia que reaprovechar esta vivienda obrera para que siga siendo vivienda. Y acabo ya con una pregunta, le voy a dar paso ya también a Manolo. Una de las cosas que destacaba María Rosa después de ver el vídeo que veíamos al inicio era también esa necesidad de contar a la hora de reflotar una zona con los creadores locales, ¿no? Me acuerdo ahora también porque creo que en Trubia, por ejemplo, hay un mural, ¿no?, de esa figura del aprendiz, que me imagino que ha hecho alguien de la zona, y me parece interesante, no sé si de la zona de fuera, no lo sé, me parece interesante esa posibilidad de generar talento, tanto foriatu como local, pero si es local también mucho mejor, porque es verdad que veíamos en el vídeo de Sonevaide que Brian Adams había comprado una nave para hacer una galería de arte, pero bueno, yo entiendo que eso también responde un poco a la economía de escala de que es Berlín. A lo mejor Brian Adams en Oviedo no tiene mucho interés en una galería de arte, pero sí puede generarse ese movimiento de artistas locales, ¿no? Yo no sé si en ese sentido, María Rosa, veis la necesidad y veis, digamos, generar una posibilidad de desarrollo de ámbitos distintos a lo que es el patrimonio industrial, ¿no? Sí, a ver, creo que te entiendo. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es generar un tejido cultural. O sea, sí, un tejido cultural que aúne fuerzas y que sea también un reclamo de la ciudad de Oviedo. Tenemos un montón de frentes. Deberíamos de formar incluso una comisión multidisciplinar de artistas, arquitectos, científicos y poder, yo creo que se aunarían fuerzas con este tejido. Fíjate el tema ya de la música en Oviedo, ¿no? Además, bueno, estamos hablando de una zona y de unos usos que podrían ser muy compatibles con el espacio residencial del entorno y, en fin, siempre muy interesante. Pero claro, necesitaríamos a alguien que lo moviera, lo gestionara y en fin. Bueno, pues la propuesta queda ahí. La propuesta de esa comisión multidisciplinar yo se la trasladó a Manolo Carrero para que la mueva por ahí, desde, imagino, un bulevar. Bueno, muchas gracias a los dos por participar. Me quedo con dos cuestiones que mencionaba María Rosa también de posibles usos que me parecen interesantes y que yo al menos no lo había oído hasta ahora, siempre hablando del tema tecnológico para La Vega, que son espacios deportivos. Recuerdo que
precisamente hay un problema con el equipo de baloncesto más representativo de la ciudad de Oviedo, que tiene un pabellón muy pequeñito y han estado hasta planteándose mudarse a otra ciudad y perder, por tanto, ese baloncesto. Podría a lo mejor con una intervención adecuada alguna de esas naves funcionar como tal. Habría que verlo, es complicado, me imagino, pero cosas más raras se han visto. Y luego también lo que también comentaba ella respecto a usos para artes escénicas, que yo creo que en Oviedo no hay especialmente espacios habilitados para ellos, al menos para teatro alternativo o para un circuito de teatro más alejado de lo que es el Campoamor o de lo que es el Príncipe Felipe, ¿no? Devuelvo la conexión con Manolo Carrero, a ver si lo tengo por ahí. Manolo, gracias a los dos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues por mi parte, bueno, simplemente compartir un par de aportaciones, algunas aportaciones que ha habido de las personas asistentes. Una muy llamativa de una persona que nos está escuchando desde La Habana, en Cuba, y que nos plantea, bueno, pues el ejemplo de una fábrica de aceite en La Habana convertida en lo que se llama la fábrica del arte cubano. Y nos plantea, yo creo que la respuesta es positiva, ¿no? Que si tenía cabida un centro de arte municipal o con una proyección ya a otra escala, como decía María Rosa. Y también otra persona que está siguiendo la charla también proponía, dentro de esos usos residenciales públicos, la posibilidad de una residencia, espacios para vivir personas con diversidad funcional. Está claro que es un espacio tan grande y tan rico y sus arquitecturas son tan versátiles que llevan un montón de usos, y ya si tenemos que hacer conclusiones, yo me quedaría por una parte con vuestra reivindicación de la multifuncionalidad, ¿no? De la diversidad de usos, para asegurar que esa zona, como habéis dicho, deja de ser una ciudad oscura y pasa a ser una parte de la ciudad viva las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un ámbito en el que, además de un polo tecnológico, caben industrias ricas en tecnologías de la información y del conocimiento, las industrias 4.0, habéis dicho también espacios para la cultura, no solamente museos, contribuir a crear un tejido cultural, artes escénicas, ese centro de arte público que Oviedo no tiene, actividades turísticas, deportivas, de ocio, residenciales, siempre que se mantenga el control público y se evite la especulación, de poder manejar en esos grandes contenedores distintas escalas, distintos usos que puedan tener un ámbito de atracción desde el barrio hasta lo metropolitano y, por qué no, también a la cornisa cantábrica. Puede esta zona poner a esta conurbación metropolitana que existe, a pesar de lo que digan los políticos, en el mapa de la red de ciudades de la cornisa cantábrica o del arco atlántico. Habéis hablado también de la visión instrumental y de compaginarla con la protección y evitar que la Vega se convierta en un parque temático. Y como obstáculos, que era una cuestión que nos interesaba mucho, qué problemas o qué barreras tenemos que superar para que por fin estos espacios se pongan en movimiento y, aunque sea a lo largo de un proceso de años, empiecen a tener vida. No me ha sorprendido la falta de voluntad política, de acuerdo político para operaciones que no tienen una rentabilidad electoral en el corto plazo. También habéis señalado las trabas burocráticas.
la mala circunstancia económica, pero también habéis propuesto alternativas, ¿no? Y soluciones como la colaboración público-privada, siempre bajo el control del público, para conseguir que tanto la fábrica de La Vega como la fábrica de gas pues sean motores del cambio económico que sirvan para satisfacer las necesidades de equipamientos y las carencias y los déficits que tienen los barrios alrededor. Y en tres palabras, ¿no? Pues que La Vega y la fábrica del gas acojan usos diversos, no al monocultivo, que se proteja el patrimonio cultural después de un plan director, después de un estudio, análisis exhaustivo y mucho cuidado al podar, como decía Toño, y que haya un control público, que permanezca la tesitura de los terrenos con independencia de qué administración la ostente, para evitar cualquier tentación especulativa. Bueno, yo por mi parte nada más, y pues solamente en nombre de Imagina un Boulevard solamente me queda pues pedir disculpas por los problemas técnicos, lo sentimos mucho. También disculpar la ausencia de Carlos Paniceres, no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Estaba prevista y confirmada su asistencia, pero no ha sido posible. Lo lamentamos, porque hubiera sido una visión muy, muy interesante. Agradecer a María Rosa Alba, a Toño Huerta, bueno, pues por haber dado estas visiones tan interesantes y tan completas, de la reivindicación del patrimonio arquitectónico industrial como parte de nuestra memoria y de nuestra identidad, y que perderlo pues nos dejaría huérfanos. Y a Pedro Menéndez, pues una vez más, muchísimas gracias por la moderación y por animar el debate pues de esa manera tan profesional como lo has hecho. Nada más. Muchas gracias también a las personas que habéis seguido la retransmisión, y os emplazamos a una próxima edición de estos encuentros en el Boulevard. Esperamos que os haya interesado. Gracias y buenas noches.